Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias a todos por venir. Este es nuestro ciclo de cine, EDA Presenta, de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Hoy tenemos el gusto de presentar la película La larga noche de Francisco Sanctis y nos acompañan los directores Andrea Testa y Francisco Márquez y la montajista Loli Moriconi. Les pido un aplauso. Chicos. Bueno, y Sofía, queríamos agradecerles a todos por venir. Para nosotros es muy importante la instancia post-proyección de entablar estos puentes generacionales y también ver qué pasa con la película, que para eso la hicimos. Así que por eso también gracias a EDA por invitarnos y que disfruten la proyección. Fran, ¿querés decir algo más? Bueno, vamos a estar afuera, luego volvemos. Gracias. Quería agregar que respecto a la película que ganó en el último Bafisi, ganó el premio a Mejor Película de Competencia Internacional, premio al Mejor Actor también, y sigue ganando premios. Ahora ganó el premio ayer, creo. Ganó el premio Sur a Mejor Guión Adaptado. Y cuando termine la película vamos a estar conversando con ellos. Les van a poder hacer preguntas sobre lo que quieran. Y quiero aprovechar también para hablarles sobre el libro que se llama Entrecortes, Conversaciones con montajistas de Argentina. Es una publicación, la primera publicación de EDA. Es un trabajo que llevó adelante la Comisión de Cultura y después de 4 años de entrevistas a diferentes montajistas argentinos, desde los primeros, digamos, de la primera generación a los más reconocidos de la actualidad. Es un libro que recomiendo mucho, recomendamos un montón. Y pronto se va a estar reeditando. En la página de EDA van a poder acceder a una preventa, así que se los recomiendo mucho. Y por último, el 8 de abril va a haber una charla entre EDA y ASA, que es la Asociación de Sonidistas, en Lumitón. Mariana, ¿a qué hora? ¿Tenemos la hora? 16 horas, en Lumitón, 8 de abril. Muchas gracias, que disfruten la película. Bueno, primero que nada quiero pedirles un aplauso para Andrea Testa, Francisco Márquez y Loli Moriconi. Muchas gracias por venir, por ser parte de nuestro ciclo. Vamos a hacer algunas preguntas. Voy a empezar yo y luego pasamos la palabra al público para que pregunten lo que quieran. Yo quería empezar por preguntarles a Andrea y a Francisco cómo fue que tuvieron la idea de hacer una película. Digamos, cómo empieza el proceso, como dijeron, acá tenemos una película y vamos a trabajar. Bueno, primero llegamos a la novela. A la novela llegamos casualmente, digamos. Es una novela que no estaba editada. La encontramos en una librería de usados en el Parque Centenario. Conocíamos algo de la obra de Constantini porque, como Francisco Sanctis, habíamos publicado una cosa en un boletín que sacábamos en la escuela que estudiábamos, en la NERC. Yanquis hijo de puta, se llama la poesía. Y bueno, y cuando leímos el libro, lo primero que nos surgió fue la idea de compartirlo, porque nos conmovió mucho. Lo compartimos a amigos, a familiares, a incitar a la gente a que lo lea. Y después surgió la idea de hacer la película, digamos. Nos parecía que la novela tenía algo que era como muy actual, digamos, y muy innovador, a pesar de que la novela fue escrita en el año 1984, que es que abordaba la dictadura desde un lugar distinto al que habíamos visto en general en cine. Hay una sola película que aborda la cuestión de la dictadura desde aquellos que no estaban involucrados de alguna manera, que es esta película de Echeverría, Juan como si nada hubiera sucedido, película que se hizo en el año 87. Tocaba tanto lo que contaba y todos se sentían tan tocados. De alguna manera fue una película que fue olvidada por mucho tiempo y es una excelente película. Es la mejor que se ha hecho sobre la dictadura. Y nos parecía interesante esa cuestión, ¿no? Un personaje que aparentemente se sentía por fuera de la historia, que se creía neutral, que obviamente sabía lo que pasaba, pero bueno, él seguía su vida. Y además de abordar una cuestión que nos parecía muy novedosa sobre los 70, también nos interpelaba en el hoy, nos sigue resonando.
Y nos interpelaba a nosotros también, porque nosotros no hacemos cine para decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo que tiene que pensar, sino para tratar de abordar preguntas que también a nosotros nos interpelan. Y en este caso tenía que ver con cómo uno se compromete o cómo uno se relaciona, cómo uno se vincula con la sociedad en la cual vive. Pregunta que todo el tiempo nos hacemos y nos interpela, y todo el tiempo vivimos y transitamos situaciones que nos parece que hay que transformar. Y siempre está la pregunta, ¿qué hacemos o qué no hacemos para transformar eso? Entonces nos parecía que era una película, o sea, era una novela que nos interpelaba también en el hoy. Y creo que, bueno, ese fue un poco el origen de por qué surgió hacer una película de esta novela. ¿Y ustedes trabajaron juntos en la adaptación? Digamos, desde el principio trabajaron juntos, tanto en esa parte, digamos, en la escritura del guión, como después en la dirección de la película. Quería preguntarles un poco, que cuenten cómo fue ese trabajo y cómo... también en el momento del rodaje, la codirección, digamos, cómo se organizaron. Bueno, me toca a mí. Sí, empezamos con la idea de codirigir porque los dos habíamos leído la novela. Estudiamos juntos en la ENERC, entonces también nos pasó eso, que estábamos los dos en un mismo momento, ¿no? De egresados, con esa ilusión de querer dedicarnos al cine, de cómo iba a ser ese camino. Apareció esta novela y fue como el impulso. No es que queríamos hacer una película y buscamos qué adaptar, sino que la propia novela, como contó Fran, nos movilizó. Además, somos pareja, entonces en ese momento el libro cayó en nuestras manos, en estas 4 manos, y la leímos y los dos queríamos dirigir o emprender esto que no sabíamos a dónde iba a llegar. Por eso fue que decidimos hacer la codirección. Desde el principio fue trabajar en conjunto, no dividir tareas. La escritura del guión fue un largo proceso que cada uno aportó desde su experiencia y su sensibilidad a conectarse con ese proceso. Nunca habíamos escrito un largo de ficción, entonces fue aprender mucho en el camino, juntarnos con gente, asesorarnos, discutir el material, hacer un proceso muy crítico de lo que estábamos haciendo. Y el trabajo en equipo, el ser co-guionistas y co-directores también implicaba mucho trabajo de reflexión y argumentación en cada una de las ideas y opiniones que teníamos sobre lo que íbamos haciendo. La codirección se dio de la misma manera. Decidimos no dividir tareas. El rodaje también nos encontró con Sofi en la panza, entonces implicaba también comprender en qué estado estaba cada uno de los dos. Y eso creo que fue lo más importante, el lazo de confianza que teníamos, trabajar lo más sincero posible, ¿no? Ese lazo de confianza permitía decirle no al otro también, ¿no? Y comprender desde un lugar que nos superaba a lo individual de cada uno, ¿no? Estábamos como en un encuentro de crear algo por fuera de nosotros. No luchábamos porque una idea sea superior a la otra, sino de qué manera poder aportar desde nuestras sensibilidades a eso que estábamos construyendo. Y creo que eso también funcionó, esa matriz o esa dinámica con el resto de las áreas del equipo, ¿no? Cómo coordinar el trabajo creativo de cada uno iba a aportar desde su área de profesional. Sí, y preguntaste por la adaptación también, ¿no? ¿Sí habían trabajado ustedes en la adaptación? Sí, y eso, bueno, fue un trabajo bastante difícil, digamos, por un lado, porque la novela nos gustaba mucho y sentíamos mucho respeto por el autor, y eso que en un punto es bueno, porque es un motor, también se transforma en un límite en un momento, porque hay que entender que tuvimos que, en nuestro caso, digamos, tuvimos que entender, nos servía dejar la novela en un costado y abordar nosotros nuestras propias inquietudes sobre lo que queríamos contar. La primera versión del guión era muy tosca, muy trucha. Por suerte quedamos suplentes en el concurso del Inca y pues hubiésemos filmado un guión horrible, digamos, donde se expresaba literalmente todo lo que estaba en el libro y perdía toda potencia cinematográfica. Nos llevó un tiempo... Perdón, paréntesis. Era porque era un guión trabajado con toda una voz en off en la cual podíamos acceder a lo que le pasaba al personaje
sin mucho trabajo desde lo formal o desde lo cinematográfico. Sí. O sea, nos apoyábamos en esa voz en off literaria nada más. O sea, el libro es toda una voz interior. Es toda una voz interior de un personaje durante una noche. Y era una tarea muy difícil que nos costó mucho tiempo entender cómo poder transformar todo un pensamiento de una persona sin escucharlo, no sé. Entonces, bueno, ahí fue una de las primeras premisas, era, bueno, transformemos esa voz interior que está en el libro en imágenes y sonido. Entonces la premisa era, bueno, veamos, nosotros vamos a ver y vamos a escuchar como ve y escucha Francisco Santis. Entonces la película se transformó en una película que empieza a mutar. Quizás en un comienzo es una película un poco más estática, donde hay pequeños enrarecimientos que hacen los tiempos, en los espacios, en contar lo de la cocina en un solo plano y sostener eso. Se empieza, digamos, claramente hay señales de que no va a ser una película que va a trabajar en el naturalismo, pero todo al principio la cámara es más fija, en la escena de la oficina hay plano y contraplano, digo, hay como una cuestión mucho más estancada, si se quiere, y a medida que el personaje se va perturbando, la misma película se va perturbando. Y esa fue nuestra manera de absorber todo lo que está en el libro, en esa voz interior. Y después había otra cuestión, que el libro, dos cosas. Una, que el libro y el autor, y toda la obra de Constantini, o gran parte de la obra de Constantini, después leyéndolo, trabaja sobre la idea del destino. Y la novela está estructurada como una tragedia, donde el personaje tiene un destino ineludible que no puede evitar ni puede esquivar. Y eso hace que, por ejemplo, Lucho, en la novela, se le aparece en el bar. ¿No? Las cosas a él se le aparecen porque es el destino que él no puede esquivar. Él tiene que está conducido a eso y es una tragedia. Entonces, a nosotros no nos interesaba tanto esa idea. Queríamos trabajar más sobre la idea de la voluntad, sobre la toma de decisión, y eso nos llevaba, por ejemplo, a que a Lucho lo tenga que ir a buscar. O sea, él tenía que empezar a tomar decisiones, y eso también tenía que exigir que lo que él ponía en juego esté más expuesto. Entonces, digamos, expusimos mucho más todo su vínculo con sus hijos, que en el libro está, pero quizás son dos hijos, son de la mujer, digamos, es otro vínculo. Nosotros tratamos de ponerlo más justamente por esto. Quiero decir, en la adaptación, cuando nos apropiamos de eso, empezaron a cambiar un montón de cosas, e incluso el final, porque si es el destino, uno tiene que ver cuál es el saldo de ese destino, ¿no? Que es así. En nuestro caso, como era la voluntad, una vez que él tocaba el timbre, para nosotros la película ya estaba terminada, digamos, ya no había nada más que contar, era de lo que estábamos hablando. Así que, bueno, pero todo eso que te lo cuento, o se los cuento en 5 minutos, nos llevó muchísimo tiempo de comprenderlo de alguna manera. ¿Y en qué momento contactan a Loli? ¿Cómo entra ella en este proceso? No sé si querés contar vos, Loli. Yo los conocí, ellos me acercaron una versión del guión. Primero me contaron la historia brevemente, después me acercaron una versión del guión que, bueno, ya estaba muy trabajada, a mí me encantó, pero todavía estaban con este dilema del final, creo, ¿no? En esa primera versión. Había una resolución, ¿no? Se sugería una sugerencia. Y bueno, me encantó a mí el guión, me encantaron ellos, y bueno, quedamos en hacer la película. Bueno, después pasó bastante tiempo hasta que se filmó, se retrasó, no sé. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cuándo empieza el proceso de montaje concretamente? ¿Vos fuiste trabajando en paralelo al rodaje? ¿Editaste después, una vez terminado? Yo empecé cuando terminó el rodaje. Mientras ellos filmaban, los chicos que hicieron la asistencia de montaje, Hernán Figueroa y Air Atías, iban haciendo el trabajo de sincro, de organización del proyecto. Bueno, yo entré cuando ya estaba terminado el rodaje y nos sentamos con ellos a ver todo el material. Bueno, a ir no solo viendo el material, sino con los comentarios de ellos, con aprendiendo de qué es lo que estaban buscando con eso. Y ese fue el primer acercamiento, digamos, al que filmaron. Y después me quedé yo sola y empecé a armar por unidades narrativas, digamos.
por ejemplo, de la primera escena hasta la escena del auto, después otro día la escena otra semana la escena del auto, y así nos íbamos juntando todas las semanas con una unidad, digamos, narrativa armada, completa. Yo en general hacía 2 versiones porque a veces tenía dudas, y entonces en selección de tomas o en tiempos o en cosas, y veíamos esas 2 versiones y conversábamos, y ellos elegían una y rearmamos todo a partir de esos encuentros, y así. Y cuando llegaron a ese primer armado, sí, no, adelante. hay una cosa en relación, digamos, creo que, o sea, para nosotros fue muy importante también un encuentro anterior con Loli, donde recuerdo hablamos sobre la escena del auto, y entonces nosotros, que en un principio pensábamos que eso del auto lo íbamos a filmar en un solo plano, era como medio un delirio, pero bueno, hablábamos de eso, entonces recuerdo que le preguntamos a Loli si necesitaba algo, necesitaba que filmemos los recursos. Esa palabra espantosa. Pero bueno, digamos, la inseguridad de hacer una película, y sobre todo una primera película. No sé cómo será la segunda, pero bueno, la primera película de ficción, quiero decir. Y Loli, así tan tranquila, nos dijo: yo no les voy a decir lo que tienen que filmar. Diciendo, bueno, confío en el material que ustedes van a traer, y que ustedes confíen también en el material que van a traer, que con eso vamos a armar la película. Y para nosotros fue muy liberador, de alguna manera. Sí, me interesaba, o sea, no como esta idea de, como de cubrirse, ¿viste? Como esta cosa de, bueno, filmar algo para ver si falta, qué sé yo, eso. Lo charlamos con ellos también, que no era interesante, era bueno plantarse en un lugar y jugársela a que eso funcione, digamos, con el riesgo que eso supone, pero también con la libertad, digamos. Y agrego también que nosotros antes habíamos hecho un documental cada uno y trabajamos bastante como el día a día con cada uno a su manera, pero con su montajista. Y nos costó un poco cuando Loli nos dice: necesito estar sola con el material. Confiamos sinceramente, pero fue como, desprender eso. Habíamos visto realmente todo, toma por toma, contándole a ella lo que habíamos sentido en el rodaje, lo que estábamos viendo también. Hay ahí como un momento distinto, ¿no?, de lo que nos traíamos y lo que terminábamos viendo. Pero confiamos en eso, fue un vértigo, pero al llegar y que ella no nos dijo nunca que iba a ser 2 versiones. O sea, era, bueno, vamos a ver hasta la escena del auto. Bueno, vamos a ver. Y cuando nos propone esto de ver como 2 formas de llegar hasta ahí, similares pero con cambios sustanciales en cada una. Por ahí en una había una escena y en la otra faltaba. Y fue una manera muy sensible de conectarnos entre los 3 con el armado de la película. Fue como concreto. Bueno, el material que ustedes trajeron, yo lo proceso de estas 2 maneras, o me conecto de estas 2 maneras, y sobre eso a veces quizás terminábamos votando, no, la segunda, seguro, la versión 2. O a veces era dialogar entre esas 2, pero con el sensible físicamente con el material, con los tiempos que ella nos estaba proponiendo en cada corte, cada toma. Entonces fue una hermosa experiencia encontrarnos con esa otra manera, ¿no? Bueno, vamos a pasar a alguna pregunta del público. Si tienen ganas, alguien quiere preguntar. Adelante, Johnny. Por un lado, bueno, yo no leí el libro, quería preguntar, o sea, pregunta número 1, respecto al final. ¿Cómo? O sea, entiendo como el concepto como de lo que importa es que hay una decisión tomada, no importa el resultado, importa la decisión, pero sí me interesaría saber cómo fue el proceso para llegar a esa decisión, que me parece que es un poco valiente. Sé que está buena, pero hay como que respaldarla, como cuando todos queremos saber el final, o sea, si el final feliz o final o todo mal. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, o sea, más para Loli, es que siento que es una película que es muy climática y puede variar mucho la duración total, porque hay varias escenas como que tenés que sentir, o sea, es como justamente al no estar esa voz en off, tenés que sentir lo que le pasa al personaje cuando va caminando, cuando la noche, nacimiento de la película. ¿Cómo fue el proceso de encontrar como la duración exacta de esas escenas que no estás
bueno, en eso es como vos decís, es totalmente sensorial. Me apoyé mucho en el trabajo de todos ellos, en el sonido, que era muy, muy hermoso el sonido directo de Abel, el trabajo de Diego, en la fotografía, eso es como muy inspirador fue, digamos. Y era como, sí, un poco dejarse llevar. No sé, no tenía un plan, digamos, de cuánto tenía que durar ni nada. Le contaba a Lucas que era un poco como que la forma se me imponía, digamos, primeramente. Después a lo mejor puedo hacer una elucubración, digamos, de ese esquema que fue tomando la película. Pero sí, fue más eso, dejarse llevar y acompañar. Lo mismo que el final, por ejemplo, bueno, el fundido no era algo que estaba planteado, me surgió también como forma, por ejemplo, también lo charlamos. Yo ahora puedo encontrarle siento que es como una especie de despedida, digamos, que es un corte con tiempo el fundido, digamos, es como en ese momento fue una cosa como que la forma, no sé cómo decirlo, pero se impone como necesidad, no sé, es como algo que, no sé. Sí, ¿no? Y en relación como al fundido, que fue una sorpresa, para nosotros era un corte abrupto negro, así como, bueno, acá termina. Después de haber discutido mucho ese final, porque la novela termina de otra manera, o tiene un epílogo en realidad, y un poco lo que decía Fran, la adaptación descubrimos que la queríamos hacer sobre la voluntad de este hombre, porque estábamos hablando hoy, en el 2016, 2015, 2017, 2011 cuando empezamos el guión, estábamos hablando de un tema que está atravesado por un montón de frases del sentido común, ¿no? Que nos llegan de generación a generación. El famoso "no te metas" era un fantasma para nosotros. No queremos hacer una película que siga perpetuando el "no te metas". Queríamos decir "metete". Entonces, ese final realmente no nos importaba. Buscamos un montón de finales posibles de ese saldo. Bueno, finalmente ninguno estaba condensando lo que queríamos decir, porque al personaje tampoco le importa qué le pasa luego. Y con Diego, con el actor, trabajamos mucho la lectura, relectura, reescritura, borrar cosas, como mucho trabajo analítico del guión, pero físicamente trabajamos, también lo descubrimos con él, que todo el camino de él era una respiración contenida, ¿no? De hecho, las tomas en el rodaje las cortábamos cuando él aflojaba. Y algo se trasladó a Loli, eso no lo hablamos con Loli. Y ese fundido final es la última respiración de él, ¿no? No sé, ahora me estoy como dando cuenta de eso. Hay algo de ese desintegrarse de ese personaje que se conectó mágicamente porque estuvimos todos abiertos a que eso pase, sin racionalizar todo el tiempo, me parece. No, sí, y algo más en relación al final, creo que por lo que cuenta Andy, más o menos intuye cómo termina la novela. Y sí, digamos, nosotros nunca en ninguna versión de guión terminaba mostrándose qué es lo que ocurría, como sí pasa en la novela, pero sí se sugería, como contaba Loli. Y después sí, nos pasó eso, nos parecía que esa sugerencia podía terminar con una idea muy derrotista, y no nos interesaba eso. Y por otro lado hubo algo, justamente un montajista, no voy a decir quién, me dijo una vez que no le gustaba el final, no le gustaba el final. Entonces le pregunto, bueno, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque me fui al cine con la sensación, y para mí la sensación tenía que haber quedado en el cine. Y, bueno, pero para nosotros la sensación tenía que permanecer. Pero fue muy revelador eso que nos dijo, porque nunca lo racionalizamos de esa manera. Pero es verdad, quizás
lo que termina ocurriendo, y nos pasa mucho cuando vamos a las funciones en lugares donde la gente puede digamos, no está interesada en la charla posterior, no está acostumbrada, digamos, y puede huir como en un hoitz, que nosotros nos metíamos y después nos poníamos a gritar ahí para hablar con la gente. Se quedaban ahí sentados, nosotros nos metíamos en la sala a esperar a que el primero se pare para decir acá estamos, los esperamos acá afuera para charlar, y la gente se quedaba quizás esperando el final, no sé. No, pero no, se quedaban ahí sentados como, creo que un poco eso, como tratando de digerir la película, no sé, como algo, bueno, que creo que se logró esa sensación finalmente. Vamos a darles lugar a una pregunta más. Lamentablemente me avisan que no tenemos mucho tiempo. Lo podemos seguir todos, de todas maneras, en la barra, tomando una cerveza, comiendo una pizza, que tenemos descuentos. Digan que vinieron a ver la película. Así que, adelante. Lo que yo quería transmitirles, porque lo hemos vivido y transitado esos años duros siendo adultos, es que el clima que ustedes transmitieron en la película es el clima que se vivía. Y creo que eso es muy difícil de lograr, ¿no? La cosa de la opresión del funcionamiento durante los días, las noticias, las cosas, es como que el clima que ustedes transmiten es el clima de la opresión y del conocimiento o no conocimiento, pero sí esta sensación creo que yo la volví a sentir, digamos, con la película de ustedes. Los felicito. Muchas gracias. Bueno, digamos, creo que era nuestro gran miedo, digamos, sentíamos una gran responsabilidad, digamos, no hemos vivido la época y sinceramente esas primeras proyecciones teníamos ese temor, ¿no? de cómo iba a ser recibida por las generaciones que realmente la vivieron y sobre todo las generaciones que la sufrieron. Y no sabíamos realmente qué iba a pasar. Sí hubo un trabajo previo de investigación, nos sirvieron mucho material, no sé si lo compartimos, como sí. Material, hay unas fotos que sacó un fotógrafo argentino que se llama Marco Zimmerman, Buenos Aires en dictadura, una serie de fotos que él sacó de manera clandestina en el año 81 y donde se ven los rostros de gente caminando por Florida, caminando cerca del obelisco. Está contenida la angustia en el rostro, digamos, son muy potentes. Es una imagen de gente caminando, pero uno nota que ahí está pasando algo. Después hemos leído unos ensayos sociológicos, hemos hecho entrevistas a Francisco Santis, reales de alguna manera, y así todo, bueno, no sabíamos qué iba a ocurrir. Estuvo ese trabajo de documentación, pero después creo que fundamentalmente fue confiar en el lenguaje cinematográfico. Nosotros no queríamos contar la dictadura, queríamos tratar de que se pueda vivenciar, de que se pueda transmitir esto que usted dice, ese clima que se vivía, que se pueda sentir en el cuerpo, esa sensación. Y bueno, fue confiar en el lenguaje cinematográfico, la documentación, pero también, digamos, muchas referencias audiovisuales totalmente ajenas a lo que fue esa época en Argentina, ¿no? Desde el cine de Wim Wenders de los 80, Leo Carax, no sé, cineastas que quizás no tenían nada que ver, pero había algo de ese lenguaje cinematográfico que era muy potente y en el cual nosotros confiamos para hacer la película y sobre todo también apoyarnos en el equipo, digamos. Bueno, ahora estamos nosotros tres, pero digo, fue el cine, y no es una frase hecha, es realmente trabajo en equipo, y lo más importante fue que todas las áreas no trabajaron desde su área específica, sino que comprendían esto que te está diciendo, era que había que transmitir digamos, entendieron el concepto de la película. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico. El vestuarista, por ejemplo. Uno piensa, bueno, tiene que hacer vestuario de época, vestir así en el sentido común, ¿no? Pero su trabajo quizás es muy sutil y no se nota, pero el personaje de Francisco Santis va dejando ropa a medida que avanza la película. Deja la bufanda en el auto de Elena, deja la corbata en su casa, deja el traje en el bar y finalmente deja el reloj en el coche. Y eso, salvo el reloj que estaba en el guión, fue toda una idea del guionista, esa idea de un personaje... Del vestuarista, quiero decir. De un personaje como que se va despojando, ¿no? Y eso lo logra un técnico que no es un técnico, es una persona que está pensando artísticamente la película en función de una concepción y una idea. Y así, como nombré vestuarista, fue
absolutamente en todas las áreas. Y además, en esto que contaba Fran de las entrevistas que hicimos a nuestros padres, a amigos, bueno, como los Francisco Santis que teníamos cerca, pasaba algo muy loco, que era cuando preguntábamos, bueno, ¿cómo vivías tu vida cotidiana en la dictadura? Te hablaban, bueno, me juntaba con mis amigos, tocábamos la guitarra. ¿Y en qué año era? No, en el 73. No, pero en la dictadura. No, y salíamos, no sé qué. Y eso en el 80. Nunca nos hablaban específicamente en los años. Y era cuando hacíamos esa pregunta, mucha confianza y un espacio íntimo, como dando tiempo, no un reportaje de planilla, sino tomándonos el tiempo para hablar con esas personas. Era el momento en el que cambiaba el clima de la charla. Prendían el cigarrillo, se tomaban sus tiempos, silencio. Y creo que eso de alguna manera se nos trasladaba, ¿no?, a nosotros mismos, a decir, bueno, sigue siendo difícil hablar, sigue habiendo algo que no se puede decir. Tenemos la responsabilidad nosotros como nueva generación de seguir hablando de estos temas, ¿no? Hoy nos encontramos en un momento político complicado, donde se quiere retroceder. Bueno, tomemos nosotros también la responsabilidad histórica de seguir hablando de estos temas desde el lugar que se merece. Y esa fue nuestra apuesta, ¿no?, nuestra responsabilidad. No queríamos juzgar, no queríamos decir, poner eso en el banquillo a aquel que no hizo nada, sino, bueno, ¿qué pasa con los que hoy no estamos haciendo algo? Y nos incluimos. Por eso, como decía Fran, también esta película nos ayuda a interpelarnos a nosotros mismos. Bueno, desde el cine podemos hacer mucho. ¿Alcanza? ¿Sirve? ¿Qué más? Esa es la invitación de esta película, para salir de la sala con algo más, ¿no? Y que el cine termine siendo también una herramienta política de transformación. Muchísimas gracias, chicos.